garage de Autos en Imagen. Y bueno, cuando son las 4 de la tarde con 47 minutos, vamos a tocar un tema que, si bien es cierto, no es el común denominador de la usabilidad en este momento de los lubricantes, sí creo que vale la pena que empecemos a ver hacia ese camino. Y es que hoy, cuando ustedes echan a andar su motor, mi señora madre hoy en la mañana, pasé a verla, la saludé, y antes de despedirse, ella iba rumbo a la zona del municipio de Emiliano Zapata, allá en el estado de Morelos. Se subió a su flamante Golf Variant en color rojo GTI, y me ve con esa mirada que suelen ver o que suelen usar las mamás, Pablito, cuando les debes algo. ¿Sabes qué le debía? ¿Qué le debías? El servicio de su, Híjole, no, de su pues auto. sí. Ella conduce, bueno, no lo conducía ella, lo conducía mi hermana. También le mando un saludo a Erika. Las dos, ya sabes, como cuando es noche de chicas, ¿no? Y se van a ir las dos, mi hermana manejando, mi mamá del lado derecho, y me ven así, me voltean a ver. Cuando encienden el coche me ven así con esa cara de... Prende el foquito. Prende el foquito. Servicio urgente, ¿no? Y la llavecita esta que caracteriza a los Volkswagen, de que ya le toca el servicio. El servicio le toca, evidentemente, porque hay que hacerle un cambio de lubricante. Y todavía mi mamá, como sabe que me duele, que me diga y que me vea así, me dice, es que Héctor Ruesga dice que es importantísimo darle mantenimiento preventivo al lubricante. Ya no quise decir nada. Mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Ya, lo que digas no la vas a lograr convencer, porque Héctor siempre dice que el lubricante tiene que estar al 100, y lo reconozco. Estamos acostumbrados a toparnos con eso. Hay dos formas de medir que el lubricante está todavía en uso, y es obviamente sacando la bayoneta. De eso ya hablamos hace un par de semanas. El nivel. Los niveles, la calidad, la densidad. Hay que ser muy letrado para poder ver simplemente si el lubricante está o no en el correcto. Pero el segundo, que generalmente es un timer, Héctor, corrígeme si me equivoco, cuando te hacen el servicio te pone un timer, generalmente es de 1 año. Un cronómetro que va... Son varios cronómetros. Uno es fecha, precisamente, por días. ¿Sí? Porque los lubricantes, al momento que tú abres cualquier botella, cualquier frasco de lubricante, se empieza a oxidar. Claro, porque entra aire. una degradación. Entonces en el auto, aunque pasen los días y esté estacionado y no ruede ni 1 kilómetro, ese lubricante está perdiendo propiedades. Es correcto. Entonces un cronómetro es fecha de días y meses, etcétera. En el caso de los diésel, no es de 10,000 kilómetros, es de 15,000. Hay Al menos eso, de acuerdo al manual de del algunas propietario. marcas y alguna familia de lubricantes, claro. El otro es precisamente kilometraje recorrido, y en algunos motores también está el de las, podríamos llamar, minutos con el motor andando. Es correcto. Entonces, esas 3 variables siempre están en esos cronómetros, y precisamente cuando tú haces el servicio, conectas el escáner y se resetean a 0, por así decirlo, o algunas formas manuales de hacerlo picando algún botón en el tablero o cuadro de instrumentos. Esa es otra forma de hacerlo. No me voy a variar. justificar. No he cumplido cabalmente con programarle el servicio a ese Golf. Pero cuando creíamos que ya sabíamos y que ya entendíamos, Pablo Alberto Monroy Castillo, llega una nueva familia de lubricantes. Y esta tiene que ver no con los motores convencionales que conocemos, sean de gasolina o sean de diésel, sino con los híbridos, Pablo. Fíjate que el motor de combustión interna de un híbrido, ya sea híbrido puro, híbrido enchufable, comparte esfuerzos justamente con el motor de combustión interna con el propulsor eléctrico, y de hecho el bloque de combustión interna no tiene que soportar tanto esfuerzo o tolerar tanto esfuerzo como si lo haría un completamente equipado solamente con el motor de combustión interna. De hecho, estos momentos de conexión y desconexión pues lo llevan a lidiar con exigencias diferentes,
con una temperatura de trabajo quizá inferior y no tan constante, porque hay que recordar que el tren motriz en momento solamente trabaja el de combustión interna o solamente trabaja el eléctrico o la combinación de ambos para impulsar esos vehículos, y ya en estos escenarios provocan que, pues justamente, ya nos comentará el señor Héctor Ruesga si esto es correcto. Toyota, por ejemplo, ellos sugiere que lo recomendable para este tipo de trenes motrices sean lubricantes de una baja viscosidad. Y Toyota descarta de inmediato, por ejemplo, los aceites minerales con viscosidades elevadas y aquellos a los que se les agregaron, por ejemplo, algún aditivo específico. Nada de eso requiere un lubricante para un motor de combustión interna que pertenece a un tren motriz híbrido. Y también, de hecho, se recomiendan estas bajas viscosidades porque favorecen justamente al movimiento y al giro, que es muy bajo, de esta demanda de energía propias de estas motorizaciones. Y, por ejemplo, ellos tienen una tabla que dicen, a ver, para tu vehículo híbrido puedes utilizar, y si tu vehículo se desempeña normalmente en ambientes fríos, puedes utilizar un 5W30, un 0W20, y por ejemplo ya en rendimiento en ciudades con temperaturas normales, vamos a decirlo de alguna forma, ellos recomiendan el 10W40. Y no sé si esto sea correcto, señor Ruesga, porque también hablan de que un lubricante de esta naturaleza también sirve para la parte eléctrica, en el sentido de que también extrae calor de los componentes eléctricos o electromecánicos, y también en algunos casos hasta refrigera las baterías. O sea, de alguna forma ese aceite se aprovecha para lubricar lo que tiene que lubricar y también para extraer el calor donde es necesario. Sí, efectivamente, esta familia, bien dices, de lubricantes son viscosidades, yo ya no diría muy bajas, diría ultra bajas, porque ni siquiera en carrera se veían estas viscosidades. Llegan al cero, literalmente, del SAE. Yo creo que vamos a tener un tema para explicar qué significa esta nomenclatura. De 0 a 8, ¿sí? 0W8, 0W12, 0W16 son las que encuentras para este tipo de aplicaciones en el motor. ¿Es crítico el arranque en frío? Sí, estos aceites son muy delgados, prácticamente parecen agua, lubrican y tienen esa baja resistencia al arrastre, al esfuerzo de bombear el aceite dentro del motor, y se lubrica muy rápido el motor y el de combustión cuando está acoplado uno híbrido. Es decir, en los motores híbridos, parte eléctrica, parte de combustión, la lubricación tiene que ser mucho más rápida, mucho más ligera, con menos esfuerzo, y poder trabajar en temperaturas relativamente frías o muy frías. Y aquí a donde entras a la parte de la transmisión automática, que tiene múltiples funciones. Este aceite en específico es y tiene la propiedad de ser dieléctrico. Una, para favorecer y tener menos resistencia a los componentes dentro de la transmisión del vehículo eléctrico, de esta parte eléctrica, y disipar el calor también de la misma transmisión. Es una forma en la que refrigeran la parte eléctrica, bien lo dices. El lubricante se encarga, sale de la transmisión y pasa enfrente a los radiadores, como si fuera el radiador convencional de anticongelante, y se enfría ese aceite y lo regresa. Entonces, es la forma en la que bajas temperatura de la transmisión y tiene que tener propiedades dieléctricas. Y el del motor en específico tiene que ser muy delgadito para que pueda lubricar con poco esfuerzo el motor, y esos arranques en frío, porque bien sabemos que de repente entra y sale el motor de combustión, o puedes venir una pendiente de bajada y a lo mejor el de combustión se apaga. Los de rango extendido aquí es donde son muy críticos. Estos vehículos que son enchufables y nos dan un promedio de 60 kilómetros de autonomía con el motor eléctrico, ahí es donde de repente, si tú pisas más el acelerador, demandas más torque, más energía, la electrónica del vehículo va a acoplar los dos, gasolina y eléctrico, para poder librar esa maniobra o ese movimiento. Y después se va a apagar, pero esos movimientos requieren esta lubricación en específico, que es muy especializada. Y aquí cabe comentar una cosa: uno de los pioneros que se dedicaron a buscar ya esto fue Motul, que ha sido uno de los grandes fabricantes de de lubricantes para motores de autos de competencia. En toda la vida los hemos visto, y en motocicletas son una de las marcas más queridas o preferidas de nosotros. Entonces, cumplen estas funciones los lubricantes. Y ojo, también el anticongelante, ya hay una familia nueva para complementar los químicos que a bordo de tu vehículo híbrido enchufable, de rango extendido, llevarían. Precisamente este anticongelante es base orgánica y permite trabajar a diferentes temperaturas y refrigerar más rápido. Entonces, ¿hay varias propiedades en los lubricantes para un vehículo híbrido? Sí,
mucho cuidado con el servicio. Busquen que sean lubricantes para este tipo de aplicaciones de vehículos híbridos. Hay varios fabricantes ya en el mercado, los pueden conseguir. Ya muchos vehículos híbridos ya empiezan a ir a servicio a algunos talleres. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se agregan. Sí, porque los primeros híbridos llegaron hace más de 10 años. Exactamente. ¿No? Entonces ya pasaste garantía. Aquel Civic híbrido, CRZ, ¿no? ¿Cómo se llama ese híbrido? Sí, fue el CRZ. Como CRZ. Ya tienen más de 10 años. Ya, entonces ya hay gente que lo quiere empezar a hacer. Entonces, sí se puede, ya se encuentra. Están alrededor de 276, 320 pesos un litro. Entonces, son accesibles. Están 320. Son alrededor de lo que está costando un sintético promedio. No está descabellado, Héctor. Así es. Pablito, Héctor, gracias. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen.